Splendid hasta las 7 con toda la información. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires 4 grados 4 décimas. Abrigarse que hace mucho frío. Vamos a meternos con una noticia que se dio a conocer el martes porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, anunciaron la ampliación de la cobertura de medicamentos oncológicos. Está en línea Ernesto Gildesa, él es médico oncólogo, director de investigación y docencia del Instituto Henry Moore. Ernesto Gildesa, muy buenos días, gracias por atender. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, le consulto por esta situación. ¿Qué piensa de esta medida del gobierno de la provincia de Buenos Aires? Entiendo que hay un conflicto ahí con el gobierno nacional porque el mismo martes, Kreplak, el ministro de Salud, dijo que no quieren ponerse en gobierno nacional, pero hay que cubrir todos estos medicamentos para aquellos pacientes que lo necesitan. ¿Qué piensa de esta medida? A mí me parece correctísimo. Yo creo que es una muy buena noticia el hecho de que podamos tener una cobertura de mayor cantidad de medicamentos oncológicos, porque como sucede en todas las especialidades médicas, el progreso científico conlleva a nuevos medicamentos y el acceso a la salud de esos nuevos medicamentos tranquiliza y mejora la calidad de vida de muchos pacientes. Uh-huh. Lo que sucede, Adrián, es que es bueno en esto reflexionar en varios puntos. Uno es por qué esto se transforma en una noticia política. Y la noticia es política por la magnitud del precio de los medicamentos. Es tan importante la inversión en los medicamentos y es tan alto el precio de los medicamentos que hoy es imposible asegurar que los pacientes reciban un tratamiento oncológico si no están cubiertos por el Estado o por un sistema de salud como las obras sociales o los prepagos. Y esto debería hacernos reflexionar a todos sobre el rol de la salud, de los medicamentos y de la política. Porque ciertamente si la salud es un derecho y los medicamentos son un componente esencial del tratamiento de los pacientes, el precio debería ser algo que sea absolutamente accesible para la población. Claro. Y esto, claro, genera un ruido muy importante porque uno debería considerar el medicamento como un bien diferente de los otros bienes. Uh-huh. Uno debería decir, ok, el medicamento y la salud tienen que estar igual que el bien de la seguridad, la justicia o la educación, en donde claramente el acceso a eso debería estar asegurado. Y asegurar el acceso es una decisión política. Claro. Entonces, bueno, aquí se plantean muchas cosas, digamos. ¿Cómo diseñar el sistema de salud para que sea más justo? Sí. ¿Por qué nosotros pagamos los medicamentos a veces 10 veces más caro de lo que lo paga Inglaterra, por ejemplo? Uh-huh. Entonces, digamos, esto tiene que ser muy transparente y tiene que ser muy evidente para que la gente pueda comprender que cuando uno dice que va a proveer salud gratuitamente, lo que está haciendo es asignando recursos de todos para el bien de todos. Y entonces deberíamos tener un sistema muy transparente y muy evidente del sistema de compra y de la asignación de recursos y del uso de esos recursos, porque lo está pagando el más pobre y el más vulnerable de nuestros conciudadanos. Doctor, ¿cuál es el porcentaje de pacientes oncológicos, si es que lo atiende, que se atienden en los hospitales públicos? En nuestra población vos tienes aproximadamente un 40% de personas que no tienen una cobertura de salud. Uh-huh. Por lo tanto, tienes que pensar que por lo menos el 40% de la población se atiende en hospitales públicos. El 60% de la población tiene cobertura de salud, el 55% por obras sociales y entre el 5 y el 7% por sistemas prepagos. Y de la población de obras sociales hay una fracción que se atiende en los hospitales públicos. Entonces vos tenés que pensar que los hospitales públicos están cubriendo a más de la mitad de la población argentina. Claro. Y en este conflicto del cual yo le mencionaba recién, doctor, de nación y provincia, ¿qué cobertura te brinda la nación y cuál es la diferencia con el de provincia? Son muy similares.
Aquí hay mucho más ruido que nueces. Los sistemas son muy similares y las formas de adjudicación son muy similares. Las coberturas, de hecho, un porcentaje muy importante de pacientes de la provincia de Buenos Aires se atienden en los hospitales de Cava. Hoy la nación prácticamente no tiene hospitales. Hoy el Ministerio de Salud de la Nación tiene solo 4 hospitales. No tiene más hospitales en Argentina. Entonces, pues aquí el problema de los recursos en salud y en oncología son básicamente de las provincias. Y la discusión no es con el Ministerio de Salud de la Nación, sino con Cava, con la Ciudad de Buenos Aires. Y las coberturas son bastante similares en los dos casos. ¿Y cuál es el criterio, doctor? Ya me meto con los medicamentos directamente. Adelante. ¿Cuál es el criterio para seguir, para elegir en realidad los medicamentos? Aquí vos tienes dos aspectos. Uno es lo que se llama la medicina basada en la evidencia, y es los medicamentos se aprueban hoy con menos evidencia de la que se aprobaban hace 15 años, pero tienen que atravesar una serie de pruebas que muestren que son eficaces y que se conozca su seguridad. Sí. Y lo segundo es la información que hoy tenemos del tumor, que es mucho más profunda que la información que teníamos antes del tumor. Entonces, hoy el tumor no solo se estudia por la biopsia de la anatomía patológica, sino también se estudia por lo que se llama la patología molecular. Y eso nos indica cuáles son las vías que utiliza el tumor para crecer y nos permite identificar áreas en las cuales el tumor es más vulnerable con las que podemos tratarlo. El problema más grave de todo eso es que se ha producido un enorme avance, pero se han colocado los precios de los medicamentos a niveles inaccesibles. Y eso es un acto de tremenda injusticia a nivel mundial. Porque, Adrián, para que vos te des una idea, el costo de un medicamento es 1/1000º de su precio. Claro. Es decir, que cuando vos pagas un medicamento 5 millones de pesos, el costo de producción de ese medicamento son 5.000 pesos. Ajá. ¿Ah? Claro, muy diferente. Entonces vos decís, acá hay una discusión muy fuerte que tiene que darse de forma muy seria, políticamente y en forma apartidaria. Porque a mí me parece que estas son cosas que tienen que discutirse de aquí para el futuro. ¿Qué salud queremos para los argentinos? No importa dónde vivan y no importa qué dinero tengan. Y el otro punto crucial es, en nuestra Constitución, nosotros brindamos la misma asistencia al argentino y al extranjero, lo cual es muy bueno, siempre y cuando contemplemos que esa condición debería ser retribuida por los países cuyos ciudadanos se benefician de un modo equivalente. Entonces, políticamente hay dos cosas que nosotros tenemos que hacer. Uno es establecer el sistema de salud que queremos para nuestra población. Y dos, ejercitar un nivel de equilibrio en las prestaciones que brindamos a ciudadanos de otros países con respecto al nuestro en términos de reciprocidad. Y creo que eso sería justo y eso sería razonable en términos de prever un futuro en donde el acceso a los tratamientos sea equivalente para todo el mundo. Esto implica reformar el sistema de salud, porque hoy tienes 40% que no tiene cobertura y tienes un 50% que tiene cobertura por 300 obras sociales. De esas 300 obras sociales, 4 cubren al 80% y 296 al 20% restante. Y eso hace que el sistema sea heterogéneo, caótico, muchas veces inmanejable. Hay que pensar un sistema de salud mucho más razonable, mucho más accesible, eventualmente un sistema universal de acceso a la salud y eventualmente un solo comprador de medicamentos, que sea el Estado, y que pueda proveer la salud a todos los pacientes, ¿no? Doctor, le agradezco por la comunicación, esperemos volver a hablar con usted. Muchas gracias. Le mando un saludo, gracias. Muchas gracias, Adrián, un beso enorme.
Conversamos con Ernesto Gildesa, médico oncólogo, director de investigación y docencia del Instituto Henry Moore.